días a todos. Un gusto pues poder compartir esta hora, este espacio de una hora para hablar sobre un tema muy interesante que tiene un propósito de aquí al 2027 y es poder habilitar, como bien lo mencionaba Marianela, justamente esa lectura y aprovechamiento de estos códigos 2D. Dando inicio a esto, pues definitivamente este tema del 2D viene aunado a tiempos de cambio. Definitivamente eh, toda esa necesidad de información y lo demandante que nos estamos convirtiendo como consumidores, pues justamente obliga a las tecnologías y por ende a las empresas, a los dueños de marca, a tener mecanismos que habiliten de manera más rápida, más oportuna el acceso a distintas informaciones. Como muchos de ustedes conocerán, GS1 se ha caracterizado a lo largo de toda su historia, hace ya más de 50 años, pues en marcar revoluciones como tal. Hace 50 años, el código de barras que hoy conocemos tradicional marcó una revolución, un cambio muy importante, ¿verdad? En el tema del sector retail principalmente, ¿verdad? Para optimizar tiempos y mejorar una experiencia del usuario. 50 años después, ese concepto se sigue manteniendo, ¿verdad? Se sigue marcando la pauta, esa revolución de optimización de procesos. Sin embargo, como mencionaba en la filmina anterior, los tiempos han cambiado y claramente ahora nosotros, como consumidores y la misma cadena de abastecimiento, es decir, los mismos actores de las industrias, pues también demandan un acceso a información más amplia, más transparente y sobre todo más rápido. A mí me gusta mostrar estos datos, principalmente de este que está marcado en rojo, es de una empresa mexicana que se dedica a la mercadotecnia, ¿verdad? Y justifica muy bien esto que les he venido mencionando en estas dos filminas anteriores, ¿verdad? El por qué estos cambios, por qué cambiar el código de barras si nos ha funcionado durante más de 50 años, ¿verdad? Y por qué ahora es necesario. Justamente la respuesta está ahí, ¿verdad? Básicamente, los consumidores demandamos más información de los productos, ¿verdad? Más información más oportuna, información más completa, más amplia, que tal vez en el mismo empaque o en el producto como tal, ya los espacios pues justamente se están quedando cortos, ¿verdad? Y claramente no se va a poder poner a competir todo el diseño de un producto, pues claramente con la información que ya nosotros como consumidores estamos requiriendo. Entonces, justamente viene mucho el impulso desde la demanda de mayor información. Justamente, vamos a ver, ya veníamos en un crecimiento desde hace varios años atrás, en donde como consumidores nos interesaba conocer más de los productos, temas de sostenibilidad, temas de responsabilidad social, de certificaciones, de cumplimientos regulatorios, de responsabilidades empresariales. Sin embargo, como todos conocemos, en el 2020 pues nos llegó la pandemia y eso aceleró montones la demanda de información, ¿verdad? Claramente todos estuvimos en un momento en donde el acceso físico a muchas cosas pues se complicó y tuvimos que buscar mecanismos distintos que nos permitieran pues mantener el estilo de vida, ¿verdad? Que veníamos acostumbrados a trabajar y además nos enseñó otras formas de poder accesar y poder manejarnos e interactuar con productos y empresas. Entonces, este dato es muy interesante puesto que marca muy bien el por qué vamos hacia estos cambios. Porque esta transición como tal es necesaria, ¿verdad? Y hablamos de una transición, no de una sustitución del código de barras para aquellos que eventualmente puedan decir, bueno, ¿y será que el código de barras lineal, tradicional, que hemos estado acostumbrados, pues va a desaparecer? No, no por ahora, no está visualizado en este momento, pero sí estamos en un proceso de transición. La transición a nivel global se está moviendo con un propósito de acá al 2027 que exista esa posibilidad en aquellos puntos donde hay una interacción directa con los consumidores finales que tengan la posibilidad de escanear códigos de barras tanto lineales como bidimensionales. Pero ¿por qué es necesaria esta transición como tal? Pues, como lo hemos mencionado, el primer punto,
nosotros como consumidores necesitamos accesar a información del producto de manera más rápida, ¿verdad? No necesitamos ir a enlaces distintos, buscar libros o panfletos que nos den detalles adicionales de información, sino que a través del mismo producto que tengo yo en mis manos, poder tener la capacidad de accesar a distintas fuentes de información, a distintos contextos de datos, de manera pues claramente dinámica y rápida. Eso es un elemento. Otro elemento que hemos notado también que obliga a esa transición, porque justamente ya los dueños de marca y las empresas, o los distribuidores y los retailers como tal, se han venido dando cuenta de esa necesidad de que los clientes necesitan accesar a mayor información. Pero ¿qué sucede o qué ha sucedido históricamente? Tal vez muchos de ustedes habrán visto un ejemplo como el que está en pantalla, ¿verdad? Donde ya los productos se suelen saturar de códigos de barras. Entonces nos podemos encontrar productos con un código lineal, con un QR, con un GC1 QR, con un GC1 Data Matrix, ¿verdad? Que lo que busca justamente es poder llevar al consumidor a accesar a distintas fuentes de información, pero con una aplicación un tanto, podríamos llamarle que errónea, ¿verdad? Porque estamos saturando el producto y al final esto lo podríamos optimizar y es de lo que se trata justamente esta revolución. Además de poder brindar esa información, ¿verdad? De cara al consumidor, claramente aquí estamos hablando de una transición buscando un beneficio del dueño de marca o del retail, del punto de venta hacia el consumidor. Sin embargo, tanto los retailers como los dueños de marca pueden aprovechar y sacar ventaja justamente de esta transición y atender nuevos retos y oportunidades de mercado. Cuando hablo de nuevos retos y oportunidades de mercado, no solamente me refiero a atender necesidades o oportunidades de cara al consumidor final, también hay retos internos, retos logísticos, ¿verdad? Retos de procedimientos que perfectamente podemos aprovechar y aquí es donde viene el elemento ganador de toda esta transición, el mismo código de barras que estamos utilizando para darle información y acceso a nuestros usuarios, lo podemos utilizar para nuestros beneficios, ¿verdad? O para nuestras operaciones o para nuestros retos internos. Entonces, hay, por decirlo de alguna manera, una posibilidad de generar valor en ambos sentidos, o sea, externos, consumidores finales y claramente internos. Y como lo mencionamos, pues claramente ya el código de barras lineal, como les menciono, aunque sigue funcional, no es que se elimina, no es que se radica, pero el código de barras lineal como tal, pues se queda corto de alguna manera, ya cumple su capacidad de poder brindar una identificación del producto, eh, y se nos queda un poco justo, un poco corto a la hora de brindar mayor información tanto a los consumidores finales como a nuestros socios de negocio, en este caso, como mencionaba anteriormente, la optimización de procesos internos. Y justamente aquí es donde los códigos 2D, y ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle sobre este tema de cuáles son esos códigos 2D, ayudan a solventar todos estos retos, todos estos tres, de dar más información, de minimizar la saturación de los productos, de sacar mejor provecho, retos y oportunidades, tanto para clientes o procesos internos, el código 2D justamente llega a solventar todos estos puntos que les acabamos de mencionar. Esto pues claramente nos lleva a una nueva revolución. Como les mencionaba en filminas anteriores, hace 50 años se hizo una revolución al incursionar con códigos de barras que dinamizó un poco la dinámica en puntos de venta y ahora viene una nueva revolución, ¿verdad? Que justamente es con la introducción de códigos 2D poder permitir ser transparente, ¿verdad? Y más amplio a la hora de brindar información. Pero ¿en qué consiste este cambio propiamente? No es solamente sustituir un código por otro o que convivan dos códigos a la vez, uno lineal y uno bidimensional. Básicamente el cambio, su esencia como tal, consiste en poder brindar un mecanismo que le genere la confianza al consumidor, a los dueños de marca y a los retailers o distribuidores
de dar más información aprovechando justamente las tecnologías actuales. Y cuando hablo de tecnologías actuales me refiero en todo el sentido de la palabra, desde tecnologías de consumidor final, ¿verdad? Como son la telefonía móvil, como tecnologías ya más robustas y pensadas para procesos logísticos, ¿verdad? Entonces justamente es tomar ese código de barras 2D, aprovecharlo y potenciarlo con toda la información que podemos transmitir a través de este código mediante las tecnologías habilitadas en ambos segmentos, para tecnología para consumidor final y tecnología pues claramente para eh, empresas que ya demandan procesos logísticos más robustos. ¿Ok? ¿Qué otros elementos involucra este cambio? Como les decía, no solamente es cambiar el código, no solamente es entender que me beneficia a mí como consumidor o beneficia a los dueños de marca o a los distribuidores o retailers, sino que hay cuatro elementos que nos gusta rescatar. Uno es el dinamismo. La información ya no es estática y puede estar en constante evolución. ¿Qué significa eso? Ubiquémonos tal vez en el siguiente ejemplo que pasa muy frecuentemente ahora que se utilizan mucho justamente los códigos QR para brindar información en un sitio web. ¿Qué pasa? Ese código QR, cuando le ingresan esa dirección de un sitio web o de una promoción, justamente esa información suele ser estática. ¿Qué significa que es estática? Que para poder yo aprovechar ese código de barras, necesitaría cambiarlo, reimprimir o reetiquetar o colocar otro código de barras en el producto para que me lleve a otro sitio. Con esta transición que estamos hablando y que vamos a explicar un poco más a detalle ahora en las filminas siguientes, la información justamente rompe ese principio de información estática, sino que la convertimos en información dinámica. Con el mismo código QR, yo puedo accesar a distintas fuentes de información. ¿Qué significa esto? Que el día de hoy estoy mostrando información de sostenibilidad para mi cliente, pero el día de mañana, sin la necesidad de sustituir ese código QR o ese código de 2 dimensiones, puedo cambiar la información que quiero mostrar. Ya no es sostenibilidad, ahora es de temas de trazabilidad o temas de promociones o temas de potenciar valores nutricionales de un producto alimenticio, por ejemplo. Entonces, justamente a eso nos referimos cuando hablamos de dinamismo de la información. Más datos, pues claramente es la capacidad de poder brindar justamente a estos consumidores múltiples datos de interés. Uno de los principales retos, ¿verdad? Por los cuales hoy nos encontramos productos con una saturación de códigos de barras es que claramente las marcas y los negocios identifican que sus clientes tienen necesidad de accesar a distintos, por decirlo así, fuentes de información. Entonces, claro, por eso es que vemos distintos códigos que me llevan uno a una fuente de información, otro código a otra fuente de información y otro código a otra fuente de información. Este reto, pues con esta transición justamente se ve solventado porque como les mencionaba anteriormente, con un mismo código podemos accesar y dinamizar, hacerlo dinámico, el acceso de consumidores o de actores dentro de una cadena logística o, por qué no, incluso hasta entidades gubernamentales de poder accesar a estas distintas fuentes de información. Multipropósito, básicamente es un código para múltiples interesados. El mismo código no es que debería yo de construir o de etiquetar el producto con un código para el consumidor, un código para el punto de venta, un código para el dueño de marca, un código para entidades regulatorias, sino como lo hemos mencionado, con el mismo código y aprovechando y configurando las tecnologías de la manera adecuada, podríamos redireccionar a los distintos interesados y grupos de usuarios a la fuente de información que le corresponde o a la cual le interesa o nos interesa mostrarle al cliente. ¿Ok? Y por último, es aprovechar las tecnologías. Hoy, bueno, todos conocemos que ya los dispositivos inteligentes es más allá que un teléfono común, ¿verdad? En el cual nada más hago llamadas, mando mensajes y acceso a Internet. Literalmente aquí tengo una herramienta o tenemos una herramienta muy poderosa que nosotros como consumidores tratamos siempre de potenciar. Entonces, desde el lado del reto, ¿verdad? O la oportunidad más bien, desde el lado de los dueños de marca y de las industrias es
cómo aprovechar esas tecnologías que ya están en la mano de los consumidores a través de una inclusión de una simbología 2D. Y como les decía, esto no es solamente de la arista del consumidor final, sino de la arista también de los procesos internos y logísticos, que también ya existen tecnologías bastante robustas que me permiten, al igual que un teléfono móvil, poder interpretar esos códigos de 2 dimensiones y poder obtener más información de manera más rápida y pues claramente más confiable. A continuación, les quiero mostrar un pequeño video que hace una ampliación mayor sobre estos elementos que les acabo de mencionar. La transformación del código de barras tradicional al código 2D marca un hito en la evolución de los estándares GS1, llevando la trazabilidad y la eficiencia a un nuevo nivel. Con más capacidad para almacenar datos esenciales como fechas de vencimiento, números de lote y detalles de procedencia, los códigos 2D permiten una mejor gestión de inventarios, mayor seguridad para los consumidores y operaciones más ágiles en toda la cadena de suministro. Este avance no solo facilita una transparencia sin precedentes, sino que también impulsa la digitalización en sectores como el retail, la salud y la logística, alineándose con las demandas de un mercado moderno y dinámico. Descubre cómo GS1 transforma la manera de hacer negocios con tecnología innovadora y confiable. Hasta este punto hemos hablado un poco sobre el beneficio, sobre en qué consiste esta transición de poderle brindar mayor acceso y facilidad, ¿verdad?, a los usuarios, consumidores finales, socios de negocio, para accesar a mayor información. Pero vayamos un poquito más a detalle sobre en qué consiste este cambio en particular. Antes les mencionaba que es un periodo de transición. Cuando hablo de transición, no es un periodo de sustitución del código de barra lineal. ¿A qué me refiero con esto? Que en este periodo de transición es muy probable o ha de ser muy común que nos encontremos productos que tengan el código de barras lineal y un código de barras de 2 dimensiones, ya sea este código que está por acá, que se conoce como GS1QR o QR Code, perdón, o un Data Matrix o GS1 Data Matrix. Pueden convivir ambos códigos durante este proceso de transición. Y hay una ambición, un objetivo, ¿verdad?, deseado de aquí al 2027, que es que pueda existir el código de barras lineal o eventualmente una posible sustitución por alguno de estos códigos de 2 dimensiones. Entonces, en resumen, no es una sustitución de quito un código lineal y pongo un código de barras de 2 dimensiones, sino es una convivencia durante este periodo de transición. Y una vez que supongamos o superemos este proceso de transición, podría existir la posibilidad de que algún dueño de marca o algún socio de negocio decida que por facilidad, ¿verdad?, o porque ya está muy avanzado en la aplicación y la lectura de este tipo de códigos, decida sustituir eventualmente el código lineal y pues simplemente aproveche el código 2D como tal. ¿Ok? Es importante cuando hablamos de códigos 2D, porque en el mercado nos podemos encontrar cualquier cantidad de códigos de barras y 2D específicamente, muchos sitios en los que se pueden crear, pero específicamente cuando hablamos de 2D desde el enfoque de la estandarización GS1, estamos hablando de estos 3 códigos que ustedes ven por acá. Me voy a ubicar en la sección inferior en el que estamos hablando del código de GS1 Data Matrix. Este GS1 Data Matrix es un código de 2 dimensiones, pero como ustedes lo ven ahí visualmente, está segmentado por elementos de texto o cadenas de texto. Cada una de estas cadenas de texto representa un dato en particular, llámese la identificación del producto, el número de lote, una fecha de vencimiento y así una serie de datos adicionales. Este código, que se conoce como GS1 Data Matrix, está pensado principalmente para trabajar en entornos logísticos. ¿A qué me refiero con entornos logísticos? Donde hay una operación, hay hardware, en donde yo escaneo esos códigos de barras, perdón, y eso se interpreta dentro de un sistema de operaciones, ¿verdad?, de almacenes, de distribución, de despacho, de alisto,
¿verdad? Aprovechando esa segmentación de los productos, ¿verdad? Con estos datos en particular. Entonces, el código GS1 Data Matrix es un código 2D que está, vamos a ver, principalmente pensado para aspectos logísticos. Esto no evita que si en algún momento alguna empresa lo decide utilizar para consumidor final y transmitir ciertas informaciones al consumidor final, lo pueda hacer. Lo podría hacer, sin embargo, no será lo habitual, ¿verdad? La recomendación es que este código particularmente vaya en entornos logísticos. Los dos códigos de arriba, que se conocen como Data Matrix y el QR Code, son códigos que están pensados de cara al consumidor final. Es decir, nosotros que vamos y adquirimos cualquier producto y escaneamos principalmente con nuestros teléfonos, ¿verdad? Escaneamos el código QR o el código Data Matrix y ese escaneo nos lleva a accesar a distintas fuentes de información. El estándar que está detrás de esos dos códigos se conoce como Digital Link. Ese Digital Link, en sus siglas en inglés, es un enlace digital que me abre las puertas a un sinfín de informaciones, ¿verdad? Que como les mencionaba anteriormente, me permite ese dinamismo. Entonces, al abrirme esa puerta a distintas fuentes de información, ahí es donde las marcas, los retailers y los usuarios tienen beneficio conjunto. El usuario se ve satisfecho en su necesidad de distintas fuentes de información y claramente los dueños de marca y los retailers pues satisfacen esas necesidades de poder brindar un mecanismo pues que llene las expectativas de datos que tiene un consumidor final. Vamos a ver, visualmente tanto el GS1 Data Matrix como el Data Matrix no es, vamos a ver, fácilmente detectable cuál es el estándar que está detrás. Pero cuando ustedes hacen el ejercicio de lectura, si ven sintaxis de cadenas de elementos como la que está abajo, es un GS1 Data Matrix. Y si cuando lo escanean, ustedes detectan que hay una URL que tiene ahorita un formato que vamos a explicar un poco, eh, les va a dar a ustedes, ¿verdad? Esa facilidad de detectar, ok, esto es un GS1 Digital Link o un enlace digital como tal. Esta estructura que ustedes ven acá no es un URL común, ¿verdad? Y aquí es donde hago muchísimo hincapié cuando hacía anteriormente la mención de que quitamos la barrera de la información estática. ¿Qué sucede hoy? Cuando alguien utiliza un data matrix o un QR, usualmente pone una URL estática y esa URL estática me envía a un sitio web, a un landing page que me muestra una información. Este digital link que les estoy mencionando lo que muestra es el acceso a una URL que por detrás, o sea, atrás técnicamente, lleva a un elemento que resuelve direcciones e interpreta qué datos debe de brindar. Y ya se los vamos a mostrar a continuación. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que con este código QR ustedes pueden tener la posibilidad de brindar a sus usuarios, a sus clientes o a sus socios de negocio el acceso a distintos elementos o a distintas fuentes de información. Por ejemplo, si ustedes quieren brindar información de requerimientos legales, si quieren brindar información sobre temas inspiracionales o recetas, testimonios, si quieren brindar información sobre información de sostenibilidad o de responsabilidad social del producto y de la empresa, temas de alérgenos o temas nutricionales, temas de reciclaje como tal o cualquier otro elemento que ustedes consideren oportuno mostrar a partir de este código de barras. Pero ¿cómo funciona esto? Como les mencionaba anteriormente, el código QR y el estándar, el cual está detrás, que se conoce como Digital Link, no lleva a una dirección estática, sino que lleva a una dirección que se conoce como resolver o resolvedor. Para que lo identifiquemos de manera más sencilla, imagínense como un oficial de tránsito en un cruce de 4 vías. Este resolvedor es el que, de acuerdo a los elementos que vienen dentro de esa dirección, envía o redirecciona hacia dónde debe de ir, traer la información y mostrársela al cliente.
Entonces, claramente, yo con un teléfono o con un dispositivo, un handheld, un lector, escaneo ese producto, se va esa información a ese resolver y dice, ah, ok, me están solicitando información del producto, lo voy a redireccionar hacia aquel lado. Me están solicitando información nutricional del producto, bueno, lo voy a referenciar hacia esa fuente de información. Claramente esto no sucede mágicamente, hay todo un proceso detrás técnico y de configuración para poder llegar justamente a estos elementos. Eh, Además, claramente de hacer una sustitución, pues, de impresión del código de barras como tal, de uno lineal a uno bidimensional, hay varios aspectos relevantes que hay que tener en consideración en una implementación de este estilo. Básicamente, yo siempre me gusta enfocarlo en tres, ¿verdad? Lo primero, y para mí uno de los más importantes, es analizar y comprender cuál es el contexto. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, qué es lo que yo quiero mostrarle a mi consumidor final, a mi usuario, a mi target, ¿verdad? Es decir, cuál es la historia que le quiero contar. Entonces, justamente hay que respondernos dos preguntas, ¿verdad? ¿Cuál información deseo compartir y con cuál objetivo? Ya detecté que mi consumidor está interesado en cómo gestiono yo la sostenibilidad en mi empresa y no se lo cuento. Puede ser que el consumidor esté interesado, vea mis productos, pero yo no se lo estoy transmitiendo. Entonces, es entender muy bien el contexto. Y el segundo punto es si debo de hacerlo yo solo o realmente puedo aprovechar los aliados de negocio, las estrategias que tenemos, ¿verdad? Con mis proveedores, con mis compradores, y más bien es una situación que podemos aprovechar. Recuerdan que en Fiminas anteriores hablábamos de que hay oportunidades de negocio que en conjunto se pueden potenciar y se pueden explotar. Bueno, justamente a esto me refería, en donde podemos analizar si transmitir, por ejemplo, una información de sostenibilidad o de responsabilidad empresarial a través de un producto me compete solamente a mí o puedo unir a otros aliados y en conjunto diseñamos una solución tecnológica que nos evidencie y nos catapulte, ¿verdad? Como industria y además llenemos las expectativas del cliente. El segundo punto, que es importante, que va estrechamente relacionado con el primero, es la veracidad y la completitud de la información. ¿A qué me refiero con esto? Si yo ya tengo claro cuál es el contexto de información o cuáles son los datos que yo le quiero transmitir a mi lector a través del código de barras, el primer elemento que yo tengo que validar es, ¿tengo los datos para compartirlos? Yo le quiero contar una historia de sostenibilidad, pero dentro de mis procesos internos estoy recopilando la información suficiente para contar esa historia. Eso es uno, si los estoy trabajando. Y dos, si son confiables, ¿verdad? Porque puede ser que la forma en la que estamos recopilando la información no necesariamente sea la mejor para garantizar una confiabilidad y una completitud de los datos que necesito para contar una historia. Y justamente ahí recae la segunda pregunta. Si esa información yo la estoy recopilando de manera manual, ¿verdad? Y ya todos tal vez entenderíamos qué significa recopilar y transcribir información manual y todos los riesgos asociados a ese ejercicio, o se está realizando de manera automatizada, donde la intervención humana, la transcripción es mínima o nula, lo cual me garantiza una transaccionalidad de datos, pues claramente más confiables, más completos, menos expuestos a errores de transcripción y claramente con una velocidad mayor. Y a esto deberíamos de sumarle el tercer elemento, ¿verdad? Que es, ya tenemos el contexto, ya garantizamos y validamos que tenemos la información completa y confiable. Y ahora es determinar el uso adecuado de la tecnología. Y cuando hablo de tecnología, hablo tanto de software como de hardware que me permita, pues justamente recopilar y transmitir esta información de manera, pues claramente dinámica y rápida, ¿verdad? Para aprovechar justamente, pues las ventajas que todos estos elementos nos dan, ¿ok?
Y el tercer y último punto es determinar si mis aliados tecnológicos, aliados de negocio, tienen esa capacidad tecnológica también de sacar provecho de esta implementación. Ahora, esto va muy orientado o muy relacionado con la segunda pregunta del primer punto, ¿verdad? En donde yo defino y detecto que si esa necesidad o esa oportunidad la podemos transmitir entre varios, y eso me lleva a saber si mi aliado tecnológico está en la capacidad de compartir información, si maneja sus procesos automatizados y sobre todo si está en la capacidad de manejar o de interpretar códigos de dos dimensiones. Y pues más bien ahorita lo que quisiéramos es brindarles, ¿verdad? Este espacio. Aquí pueden escanear este código de dos dimensiones que está por ahí, ¿verdad? Si alguno de ustedes, pues claramente tiene la intención, y mucho la idea de hoy es que se lleven como esa espinita, ya, llamaríamos nosotros, de decir, bueno, hemos estado luchando o tenemos esta idea de cómo potenciar, porque tenemos la idea de brindar más información a nuestros clientes, o resulta que hay un requerimiento nacional o internacional o de un socio de negocio que me está demandando mostrar más información y no hemos logrado buscar una forma de cómo de manera sencilla y en un solo punto poder transmitir esa información a distintos sectores o a distintos clientes. O eventualmente empresas que ya han estado utilizando códigos 2D y tal vez no lo han estado potenciando de la manera que podrían sacarle muchísimo mayor provecho. Entonces, la idea de esto es que ojalá pues les haya despertado pues justamente el interés, ¿verdad? Claramente hay todo un mundo de posibilidades. De hecho, el eslogan de 2D es códigos de dos dimensiones, un sinfín de posibilidades. Y así es, tal cual, aquí literalmente cuando ya evolucionamos hacia un código de dos dimensiones y abrimos todas esas puertas de información, literalmente lo que hace falta es tener muchísima y muy buena imaginación y claramente de manera objetiva a los requerimientos y necesidades, pues cada uno de los negocios. Entonces, si alguno quiere más información para detallarle o un demo pues más puntual, una formación específica o brindar temas incluso hasta sobre soluciones, pues pueden escanear y ponerse en contacto a través de este formulario que está por acá. Y de mi parte, pues si tienen alguna consulta que puedan, que la apoyamos en este momento. Claro, sí, sí, totalmente, Melvin. Muchísimas gracias por la consulta y es sumamente válida y es una de las principales dudas, ¿verdad? De cuando hablamos de este tema del Digital Link y del tema de los códigos 2D. La respuesta es sí, GS1 está en la posibilidad de brindártelo. De hecho, existe un resolver. Ya incluso nosotros acá en Costa Rica hemos tenido la experiencia de desarrollar una empresa y le ha funcionado bastante bien justamente porque ellos tenían la necesidad de mostrar información de economía circular a sus clientes. Entonces, GS1 lo puede hacer, sin embargo, ¿verdad? Que también es importante aclararlo. eh, Pueden existir proveedores que desarrollen resolvers propios, ¿verdad? Para soluciones muy puntuales o incluso la misma empresa podría generar su propio resolver, ¿verdad? Al final, la figura del resolver es un elemento que me permite detectar cuáles son los parámetros de datos que me están pidiendo y a partir de ahí decidir hacia dónde ir a tomar esa información para mostrársela al cliente. O incluso podrían convivir varios resolvers. Por ejemplo, que usted es una empresa que, no sé, que comercializa este producto. Entonces resulta que ustedes se hacen un app en particular, ¿verdad? Que hace distintas formas. Entonces, para ustedes, si yo como usuario y consumidor de este producto me descargo su app, cuando yo escaneo con ese app, me llega este resolver y el resolver, como está configurado en torno a su empresa y a este producto, me redirige internamente hacia las informaciones que yo quiero mostrar. Pero a su vez, puede ser que un supermercado en particular, pues también genere su propio resolver y nos lleve a otras fuentes de información. Entonces, cuando escaneo el producto perdón, con ese código de barras,
la aplicación de ese supermercado pues me lleve a otras fuentes distintas, pero siempre utilizando y aprovechando el mismo código de barras. Siempre vamos a ver claramente, como hablaba en una de las filminas, siempre es buscar también esas sinergias, ¿verdad? Entre socios de negocio. Pero puede ser que dentro de una buena negociación, tanto el que muestra y vende el producto como el que lo produce como el que lo vende, tengan intereses similares, ¿verdad? De mostrar información a los clientes y pueden llegar a un mismo término. Es decir, utilizamos un resolver y cuando lo escanea con su aplicación, lo lleva a estas fuentes de datos, pero cuando lo escanean con lo mío o en mi punto de venta, pues hace estas otras acciones. Entonces, don Melvin, todas las combinaciones antes descritas son válidas. Muy bien, de esta manera damos por terminado nuestro webinar. No sin antes invitarlos nuevamente a escanear el código QR. Cualquier consulta que ustedes tengan, si se encuentran interesados y demás, pueden hacernos llegar por medio del formulario, ¿verdad? Agradecemos su tiempo, agradecemos que nos hayan acompañado en este espacio y les deseamos un lindo día.